Hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que es un libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Va a explicar a grandes rasgos por qué los países del sur de Occidente son pobres y los del norte son ricos a través de la ideología o de las cuestiones religiosas. Si te interesa el tema, no olvides suscribirte, quédate con nosotros. ¿Cómo están? Soy René Barneau, el Grillo. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es de Max Weber, un filósofo, jurista, economista alemán, y con muchos estudios que hizo algunos tratados en cuestiones de religión y economía y en fin. Resulta que este libro yo lo busqué porque quería saber la razón histórica o por lo menos ideológica del por qué había países ricos. Generalmente estos se ubican en la parte norte de Occidente y había países pobres que se ubican en la parte sur. Por ejemplo, en Europa, los países ricos están en Alemania, Inglaterra, ¿no? Esta parte norte, incluso en la parte norte de España, los vascos tienen muchísimo dinero, es otro país, es otra España. Y en la parte norte de América están Estados Unidos, Canadá, y de ahí para abajo los países son pobres, ¿no? En Europa, por ejemplo, España, Grecia, ¿no? Portugal, son los países al sur de Europa y son los más pobres. Yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de estos cambios económicos entre el norte y el sur? Bueno, pues este libro lo encuentro precisamente por un comentario que la razón está en la religión. Es una cuestión completamente ideológica y me llamó mucho la atención la propuesta de Weber. Bueno, dice Weber, en el siglo XVI hay un cisma en la iglesia. Martín Lutero, alemán, y Juan Calvino, francés, hacen un cuestionamiento profundo de la iglesia católica o sobre la iglesia católica en cuanto a que se vendían la espiritualidad, se vendía, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero el término es cuando pagas por tener la vida eterna. Al sacerdote con la confesión pasabas básicamente al perdón de Dios, siempre con un sacerdote como intermediario, y entonces ven los excesos en los que cae Roma y toda la iglesia católica. Martín Lutero es una de las personas que más cuestiona esta situación. Estaba prohibido traducir los textos sagrados del latín a las lenguas vernáculas, esto es en los idiomas que cada región hablaba. Pues Martín Lutero fue el primero que lo hizo porque decía que el hombre tenía el derecho de saber o entender directamente la palabra de Dios sin intermediario. Esto lo hizo un español poco antes, Fray Luis de León, en Salamanca, y la Inquisición, por haber traducido el Cantar de los Cantares, le dio 5 años de prisión a Fray Luis de León por haber hecho esto dentro de la Iglesia Católica. Precisamente, y lo tradujo para una prima que se lo pidió. El Cantar de los Cantares es un hermosísimo poema erótico, pero la Iglesia Católica forzosamente quiere verlo con otros ojos, ¿no? En donde la mujer es el pueblo de Dios y el enamorado es el sacerdote o esta parte que cuida y al rebaño. O sea, una serie de interpretaciones loquísimas. Es más, aquí traigo mi Biblia, lo podemos leer, pero no lo vamos a hacer ahorita porque nos saldríamos del tema. A lo que voy. Martín Lutero se cansa de esta situación y dice, protesto. De ahí viene la situación de los protestantes, ¿no? Clava en una puerta en Alemania un escrito, me parece que son 100 o algo así, de puntos en contra de la iglesia, y ahí hace el gran cisma, ahí viene la gran división de la iglesia. Y se le empiezan a unir otro tipo de religiosos, como Calvino, ¿no? Que es francés, en la parte norte de Francia. La rama esta que se divide de la iglesia católica es toda esta que va a fundar ya las iglesias que conocemos como protestantes, ¿no? O luteranas, o pentecostales, que son iglesias que se van separando y que no tienen de ninguna manera relación con Roma. Ante esto, Roma lo que hace es fundar la Contrarreforma. Precisamente es Ignacio de Loyola quien se encarga de contrarrestar los efectos de la Reforma protestante. A lo que voy es que Lutero
se separa de la iglesia, incluso es un monje, se casa con una monja también, una religiosa, y empieza a predicar. Por otra parte, en este mismo movimiento, Juan Calvino se separa también de la iglesia católica, por supuesto esto apoyados por los príncipes y por los grandes poderes de esas regiones. La cuestión es de fondo, o sea, desde mucho antes los religiosos ya se querían independizar del dogma católico, ya había interpretaciones diversas, pero no había todavía el interés de los grupos económicos fuertes, es decir, los principados y los señores feudales, de separarse. ¿Qué es lo que pasa? Que aprovechan este tipo de propuestas religiosas para hacer iglesias independientes y que el diezmo ya no se fuera a Roma, es decir, que se quedaran en las regiones. Por ejemplo, en Inglaterra se funda la iglesia anglicana por Enrique, me parece que es Enrique VIII, es un gordo, el barbón, ahorita no tengo bien el número, pero es Enrique, el que mata a Ana Bolena, vamos, la decapita, ¿no? Bueno, la manda a decapitar. Este rey gordo se hace cabeza de la iglesia, renuncia a Roma, funda la iglesia anglicana, se la encarga a los religiosos y todo el dinero que se iba a Roma se empieza a quedar en Inglaterra. Todos los príncipes vieron que ese era un buen negocio porque todo el dinero se quedaba ahí. Y entonces se empiezan a separar de Roma y empiezan a apoyar a estos monjes protestantes. Y eso es lo que hace que la iglesia se empiece a diversificar. Dentro de estas propuestas, la que más me llama la atención es la de Calvino, que crea la idea del ascetismo. Realmente lo que querían estos religiosos era que el hombre común viviera realmente de forma religiosa y hacerlo lo más apegado a los principios del texto sagrado. El ascetismo de alguna manera es una visión filosófica en donde se debe de purificar el espíritu negando los placeres. Decía Juan Calvino, utiliza un texto que es el texto que posteriormente, por supuesto, si lo voy a leer es muy chiquito, nos habla de la predeterminación o predestinación, ¿no? Lo que se conoce como el destino manifiesto. El destino manifiesto resulta que los pueblos ya están elegidos por Dios. No sé si en los textos o en los billetes norteamericanos hayan visto que dicen God we trust. En Dios confiamos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo elegido. Los judíos lo querían también. Querían ser el pueblo elegido. ¿Y cómo sabes que eres el pueblo elegido? Fíjense lo que dice, o de donde se toma Calvino la idea de la predeterminación. Dice, estamos hablando de Marcos 10, versículo 24. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. Al oírlo se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Contesta Jesús, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él no hay nada imposible. De esta pequeña parte del texto sagrado, Calvino dice, haga lo que haga el hombre, Dios no lo va a salvar si no quiere. Es decir, puedes ser bueno, puedes dar limosnas, puedes intentar hacer las mejores obras, y si Dios no quiere no te va a salvar. Entonces eso realmente es eso genera mucha angustia, porque en el mundo católico el sacerdote es el intermediario. Y entonces vas con el sacerdote, en el mundo católico le dices, padre, vengo a confesarme, hijo, dime tus pecados, pues hice esto, y el sacerdote, como tiene la autorización divina para perdonar pecados, pronuncia las palabras en latín, ego te absolvo, yo te absuelvo. Y entonces al absolverte yo, estás absuelto por Dios. No tienes problema. No tienes problema porque pues ahí le das una limosna al sacerdote y como Dios es amor, siempre te va a perdonar. En el mundo católico, esto lo que va a producir es precisamente una gran irresponsabilidad económica. ¿Por qué? Pues te puedes ir a tomar, puedes ser un verdadero desgraciado, puedes ser el hombre más vil del mundo, pero vas, haces una confesión y Dios te perdona. Y pasas directamente al cielo, ¿no? ¡Qué padre! Hay un hombre que te pueda perdonar. En el mundo calvinista, y sobre todo con las ideas del ascetismo, no es posible hacerlo. Solamente Dios te va a salvar. Y entonces se preguntaban
los calvinistas, los luteranos y todo este tipo de corrientes religiosas. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo puedo vivir yo en paz? Y dice Calvino, solamente hay dos signos para saber si eres salvo. Uno, o hay dos formas de saber que eres salvo. Una, estar convencida de que serás salvo. Es decir, tener la convicción ferviente de que Dios te va a salvar. Por eso ustedes cuando escuchan a gente religiosa, de estas corrientes religiosas, están seguros que se van al cielo. Porque ese es un requisito para ser salvo. La convicción profunda de que lo serás. Y dos, cuida tu cuerpo como si fuera un templo. Es decir, para llevar bien o para estar cercano a las escrituras, no debes tomar alcohol, no debes fumar, no debes irte de juerga. Las fiestas sí están permitidas, pero no de manera económica, no debes de gastar, ¿no? En las fiestas. ¿Y esto qué va a generar? Además de que dice Calvino, la bonanza es otro de los signos, es decir, si un hombre tiene bonanza, entonces es bien visto por Dios, pues entonces esto va a generar mucho ahorro. Mucho ahorro, ¿por qué? Porque no bebes, no tomas, no te vas de fiesta, no andas con otras personas, llegas a tu casa temprano, comes saludable. ¿En qué te gastas el dinero? ¿En qué te gastas el dinero? Y el católico, por otra parte, dice, pues yo hasta todo me lo gasto, no tengo ningún problema en todos los placeres, porque Dios me va a perdonar con el sacerdote. Esta gran diferencia es precisamente lo que va a hacer que en este mundo protestante se genere un ahorro impresionante que va a producir posteriormente la gran riqueza del capitalismo. Es decir, va a haber bastante ahorro como para echar a andar toda la revolución industrial. Porque recordemos que Juan Calvino y Martín Lutero están en el siglo XVII. La revolución industrial inicia en Inglaterra en el siglo XVI, inicia en el siglo XVII, la revolución industrial, XVII y XVIII. Y entonces está perfectamente dado la condición económica para la producción del capitalismo y reproducir mercancías de forma en cadena, ¿no? Y esto haciendo hombres trabajadores y ahorrativos, pues por supuesto austeros, frugales en su actuar, en su hablar, en su vestir, en su comer. Bueno, pues precisamente van a producir una riqueza que va a dividir a estos dos grandes grupos, el norte español, el norte católico, el norte romano, bueno, de la Iglesia Católica Romana, y el sur protestante, independiente y verdaderamente vinculado con Dios, por lo menos un poco más, de forma más profunda. Ustedes, por ejemplo, ven a los norteamericanos, ¿no?, que hacen tratos y todo, y dicen, pero qué bobo, le dio el dinero, le creyó, ¿no? Por supuesto, porque ellos tienen una convicción, no necesitan que a fuerza los estén presionando para ser unas buenas o correctas personas. En cambio, aquí en México, o en Latinoamérica, o en España, ¿no?, que he estado en España, si te atontas, por supuesto te comen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el trato con Dios es diferente, la manera de relacionarse con Dios es diferente. Esto me llamó la atención, me parece muy interesante. Por supuesto, hay muchísima información en internet, hay grandes videos que hablan de otras cosas que también podríamos hablar aquí. Ahorita nada más lo que hice fue hacerlo así muy chiquito para determinar una de las causas ideológicas, religiosas, que cambiaron profundamente el mundo a partir del movimiento protestante. Y bueno, síganme en mis redes, YouTube, iVoox, Facebook, y todo lo que se les ocurra, cualquier cosa, comenten, me interesaría mucho escucharlos, que me digan qué quieren que comparta. Por ahí me han dicho que comparta otros libros. Cuando no los conozco, pues ni me meto, ¿no? Porque tendría que leerme más o menos para tener la idea. Pero de lo que más o menos conozca, y esto lo vamos platicando, ya voy a hacer entrevistas y voy a traer personas que nos hablen de sus saberes para compartir, para entrelazar conocimientos y para un aprendizaje colectivo. Bueno, pues seguimos en contacto. Saludos.